Hola queridos hermanos, muy bienvenidos a este programa, un programa más de día sábado. Este programa la verdad es especial, si se dan cuenta no tenemos la escenografía y lo que hacemos siempre es producto digamos de la cuarentena. Lo que hemos hecho es no querer arriesgar digamos los chicos y lo otro es que no estamos en casa. Ya por lo tanto lo que vamos a empezar a hacer desde aquí a los sábados que siguen en cuarentena es un recuento de todos nuestros programas. Vamos a hacer en este capítulo un recuento de los 3 primeros programas. Por si acaso alguien tal vez no ha visto los videos, vamos a ir dando distintos temas, se hablaron de muchos temas. Hoy día vamos a tomar a los 3 primeros jóvenes invitados. Estuvo el Tommy con nosotros hablando acerca de la adoración. María Paz, este también es un regalito para todos los Marilovers, también va a estar con nosotros. E Ismael, que estuvo hablando acerca del discipulado y del servicio. Los temas fueron discipulado, servicio, alabanza, adoración y también lo que es la cultura del reino. Por lo tanto, los invito a ver este recuento. Espero que lo disfruten y poder refrescar un poco los conceptos que estuvimos viendo. Pero en realidad el servicio comienza en el mismo trono de Dios. Exactamente. En el mismo trono de Dios es donde comienza el servicio. Tenemos un texto que nos va a aclarar un poco esto. Esto lo vemos en Filipenses 2. En Filipenses 2 vamos a leer desde el versículo 13 en adelante. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno como mayor a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Yo pensaba en este cuadro, Elío e Ismael, y me imaginaba el trono de Dios. Me imaginaba al Hijo teniendo intimidad con el Padre. Y estando en esta comunión íntima que ellos tenían, Jesús advierte de la necesidad en el corazón del Padre. Él podía ver, quizá percibir el dolor que había en el corazón del Padre al ver que su creación estaba absolutamente alejada de Él. Y en esta intimidad es que Jesús mismo dice que Él se despojó. O sea, Él al advertir esta necesidad en el corazón del Padre, Jesús como que se sacó sus ropas reales. Se sacó su ropaje de gala, por decirlo así. Se sacó los guantecitos, ¿cierto? Y se puso el overol. Y dice: Padre, yo iré guiado por ti a reconciliar el mundo que estaba perdido. Entonces, ahí podríamos decir que Jesús tuvo una motivación para hacer eso. Justamente, ¿cuál a raíz de lo que estamos conversando, cuál fue entonces la motivación de Jesús para servir? El amor hacia el pueblo. El amor hacia nosotros, ¿cierto? Y el amor hacia el Padre. Exactamente. ¿Sabes qué? Yo veo en el servicio algo que aparte, digamos, de tener motivaciones, viene directamente del corazón de Jesús. Y no me refiero a Jesús acá en la tierra, me refiero a Jesús desde la eternidad, cuando no había nada creado. Por ejemplo, la palabra en Juan, que es lo que dice que nada sin Jesús hubiera sido creado. Y todo lo que fue creado por Jesús. Y uno ve, por ejemplo, en el Génesis, en el primer capítulo del Génesis, dice: y dijo Dios sea la luz, y la luz se hizo. Eso es, digamos, el relato. Pero si uno lo conecta con Juan, dice, y hablando de Jesús, dice: por Él, por Jesús fueron creadas las cosas, y sin Él nada de lo que haya sido creado fue hecho. Él fue el que creó. En otras palabras, el que dio la voz era el Padre, y dijo: sea la luz. Pero ¿quién fue el que creó la luz? Fue Jesucristo. Exacto. Cuando, por ejemplo, el Padre dice: haya expansión en medio de las aguas, que se descubra lo seco, el Padre da la voz, es como el deseo del Padre, Jesús lo escucha, y el que hace eso es Jesucristo. Según si nosotros conectamos el Génesis con la revelación que tiene Juan, que Jesús es el, si pudiésemos decir, es el que llevó a cabo la creación del Padre. Entonces ahí vemos un acto de servicio
antes de Adán, antes del primer átomo que exista, había un corazón de servicio en Jesús. Hay dos cosas. Bueno, yo creo que los seres humanos estamos acostumbrados a hablar mucho, pero a hacer poco. Yo creo que lo que más marca la vida de las personas y lo que marca a Cristo en la vida de las personas es un cambio conductual. Es ver que Cristo está ahí en el momento crítico, en la persona que te ofendió y que tú igual estás con él, o muestras el amor o traes paz. Yo creo que es la convivencia diaria. Eso es esencial como para poder mostrar las virtudes de Cristo. Sí, yo creo que lo que habla es la vida. Sí. La vida es lo que habla, o sea, nuestras conductas, la forma de ser. Si es que mi lenguaje se mimetiza con el lenguaje que no es del reino, con personas que no hablan del reino, eso no se va a ver. Si es que mi conducta es la misma, ya sea en el trabajo, en la universidad, donde estemos, es la misma, tiendo a mimetizarme con la gente que no conoce al Señor, eso no se va a ver y va a ser un imposible en anunciar. Porque yo puedo hablar mucho y hacer poco y no va a generar mucho, Sí. mucho ruido. La conducta y el resultado de la vida, yo creo que los que más hablan, creo que con quien más tiempo pasamos es a quien más nos empezamos a parecer. Sí, también. Eso es una realidad, o sea, con Rodrigo, amigo Se parecen de bastante. los 14 años. Bueno, cada uno tiene su propia personalidad. Sí. Tiene su propia personalidad, forma de ser. Que alguien dice, oye, yo súper diferente al Rodrigo. Sí, pero en el lenguaje, en los gustos, hasta, no sé, en las películas, en todo nos empezamos a parecer. Empezamos justamente palabras que el resto de la gente no entiende. Anécdotas que no saben dónde empiezan o terminan, que la vio o que no. De repente nos pasa con el Rodri que estamos hablando con un tercero que no cacha la forma en que nosotros hablábamos, qué sé yo, y queda colgado con una palabra. Y nosotros nos matamos de la risa. ¿Y qué es lo que uno tiene que hacer? Explicarle, bla, bla, bla. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa eso? Porque yo he pasado más tiempo de amistad con el Rodri que con otros. Entonces creo que nuestros tiempos con el Señor, si empiezan a extenderse, empiezo a tomar esto, una renovación de mi mente con respecto a la mente de Cristo. Y eso es fundamental, pasar tiempos con el Señor. Creo que con la persona que he pasado más tiempo es la que más nos vamos a parecer. Y eso es por más que yo diga, no, yo no me voy a parecer a él. Si paso tiempo con él, voy a adoptar palabras, jergas, lenguajes, gustos compartidos. Hay un traspaso de vida también. Y eso también se ve a nivel espiritual. No es posible desarrollar una identidad fluida, una conducta que se mantenga en el tiempo sin tener una relación espiritual. Y yo creo que la mejor manera es mantener este contacto permanente con el Espíritu Santo para poder ir viviendo día a día, porque desde lo más simple, o sea, desde que te levantás y el pensamiento negativo viene, pucha, ya es tan tarde, o no quiero, o las hermanas que tienen que ver a sus hijos, en las mismas situaciones en general. Si no estamos conectados con el Espíritu, nada fluye naturalmente. Todo es una imposición, además. Sí. Yo me recuerdo un comentario que está conectada con nosotros, que es Daniela Bastías, de Coltauco. Ella da un testimonio que le habló a alguien de afuera, no conocía al Señor, y le decía, nosotros hacemos vigilias todos los viernes, todos los viernes. También hay tiempos que nosotros ayunamos. Le empezó a explicar. Y le dijo, ¿y tus hijos van a la vigilia? Le dice, sí. Y le dice, pero ¿cómo? Le dijo, lo estáis llevando así como un sacrificio, que aquí, que allá. Y yo hablando, digamos, con los hijos de la Dani, ellos les encanta ir a la vigilia, no es un tema de que tienen que ir y punto. Les encanta ir, les gusta estar, pero la persona de afuera lo miraba así, pero ¿cómo no van a dormir en toda la noche, que aquí, que allá? Yo creo que ¿qué es lo que choca con la cultura del reino? Como decía, no es tanto el resultado de la vida, porque hay gente que a mí me ha dicho y a otros, pero ¿cómo lo hacís para no hacerte problema ante estas cosas, por ejemplo? Yo le digo, mira, lo que yo hago es tener una vida puesta en el Señor. Pero es que la religión es otra cosa. Sí. Es más que nada va a los actos más que el resultado, porque el resultado gusta. Sí. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Que uno debe enamorarse del Señor. Creo que el amor, el tener un corazón ligado al Señor, nos hace que estas cosas sean livianas. El Señor habla acerca de sus mandamientos y dentro de esto dice que sus mandamientos no son gravosos. ¿Para quién es gravoso el mandamiento? Para aquel que no está enamorado.
hace un tiempo, en realidad hoy día mismo, hablando acerca de esto, yo decía, ¿dónde está, digamos, el que el mandamiento sea fácil? Está directamente en el amor. Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos. Espero que se encuentren muy bien, que estén en sus hogares pasando este tiempo de cuarentena. Vamos a hacer unos recuentos de los temas que hemos tratado en temas anteriores, en programas anteriores. Y en el programa que vamos a ver hoy hay algunos puntos que yo quiero que recuerden y que ojalá los graben y los tengan presentes. Un tema importante es la integridad. La integridad es esta cualidad que nosotros debemos desarrollar y que Dios espera que esté en cada uno de sus hijos, de sus hijas. En saber que integridad es algo que está relacionado con tener una vida de acuerdo a la palabra de Dios, tener nuestra vida en luz, ¿cierto? En todo lo que Dios espera que nosotros hagamos. La persona íntegra no es aquella persona que nunca se equivoca o que no comete errores. La persona íntegra es aquella que está dispuesta a reconocer cada vez que comete un error, está dispuesta a enmendar el camino. Es una persona que recibe la corrección tanto de la palabra del Señor como de su propia conciencia, de lo que el Espíritu Santo le transmite, pero también de los demás. Recibe también la corrección que le dan los demás. Dios espera que nosotros tengamos una obediencia hacia Él, pero no por temor al castigo, sino una obediencia por amor. Es tan importante cuanto en la familia se desarrolla esta relación de amor con el Señor. Es muy importante que los padres puedan llevar a los hijos a desarrollar esta relación con Dios. Que los lleven a la iglesia es muy importante, pero no basta con esto. No basta solamente con que los lleven a participar o asistir a un culto. En el hogar, cada padre debe invertir tiempo para desarrollar con sus hijos esta relación con Dios. Dios siempre espera que haya un corazón servicial en nosotros. Y este servicio es importante que lo desarrollemos en equipo, que aprendamos a trabajar en equipo, ya sea en la familia, en el hogar, en el matrimonio, que no hayan personas solamente individuales aisladas sirviendo, sino que cada uno entienda lo importante que es estar integrado en un equipo de trabajo, que como dijimos puede ser la misma familia, puede ser un cuerpo ministerial, porque Dios a cada uno le dio una gracia para desarrollar. Así que lo dejamos con el programa, espero que lo disfruten y nos vemos dentro de un próximo episodio. Seguimos entonces, ya estábamos hablando de la integridad, ¿cierto? Porque este Salmo 33.1 relaciona lo que es alabanza y adoración con la justicia y con la integridad también. Tommy, ¿será también una persona íntegra, digamos, alguien que es fácil de corregir y fácil de enseñar? Exacto, sí. Y ahí también, mira, podemos poner el siguiente ejemplo. ¿Un niño es fácil de corregir? Medio difícil a veces. Sí, ¿cierto? Difícil. Estamos hablando de niños de pequeña edad, ¿cierto? Claro. De corta edad. Yo creo que es difícil corregir a un niño, pero ya cuando este niño crece, madura, por así decirlo, ¿es más fácil corregirlo o no? Se va haciendo más fácil. Se va haciendo más fácil, si es que hay una ¿cierto? buena crianza por medio. Entonces, muchas veces podemos toparnos con gente así, quizás pequeña en nuestra iglesia, en nuestra congregación, o personas que vienen recién llegando, ¿cierto? A nuestra iglesia. Entonces podemos toparnos con que se torna un poquito más difícil corregirlas, pero ya cuando esta persona adquiere madurez, ¿cierto? Y vive, como estamos mencionando aquí, la obediencia, yo creo que se torna más fácil la corrección. Sí, o sea, qué sencillo, digamos, se hace guiar, digamos, a un discípulo. Exacto. Cuando este discípulo está dispuesto a aceptar la corrección. Uno nota, por ejemplo, nosotros que nos ha tocado trabajar muchas veces con jóvenes, con adolescentes, se nota lo sencillo que se hace cuando hay integridad de por medio, porque es fácil corregir. En cambio, cuando hay carencia de esto, hay carencia de... Hasta la gente se va a ofender, a lo mejor si uno le dice, mire, sabe que esto no está bien, hasta se van a ofender, ¿cierto? Sí. O te van a poder quizás responder y bueno, ¿y qué te crees tú que me viene a decir esto? Si tú no eres mi jefe, no eres mi papá. Claro. Entonces se nota mucho cuando hay integridad de por medio. Se nota mucho, se hace mucho más sencillo guiar un
un discipulado cuando hay integridad de por medio, o sea, una persona que es fácilmente enseñable, fácilmente corregible. Eso la palabra dice, en Proverbios, dice, no corrijas, ¿cierto?, al necio, ¿cierto?, porque te aborrecerá. Corrige al sabio, porque te amará y aumentará el saber de este sabio. Todo esto está relacionado entonces con lo que es la vida de adoración, ¿cierto? Exacto. Podemos definir entonces que una persona que es adoradora es una persona que vive en justicia y en integridad. Mi experiencia fue que de un día para otro estaba en varios servicios. Se podría decir que estábamos entre comillas en activismo un poco, pero lo hacíamos con tantas ganas. Bueno, un poco mi historia es que a mí me partió discipulando Eliú, como a la edad de 13, 14 años, junto a Gerald, junto a Gonzalo, y Eliú cortó por los sanos. Nos tiró a los leones. A lo Rayén, po. A los reyes. Y dijo, chiquillos, nos pasó la mayordomía, lo recuerdo bastante bien, que nosotros somos mayordomos de las cosas del Señor, que nosotros estamos para servir. Y recuerdo que el libro dijo, chiquillos, yo ahora me voy al hospital. ¿A usted le gustaría? Y nosotros no teníamos nada más que hacer, porque íbamos a hacer un cabrón chico de... Jugar Play. que ni siquiera existía. O sea, tal vez yo no tenía acceso a eso y dijimos, bueno, vamos. Y ahí fueron muchos años de mucha bendición, en el cual nosotros siempre al alero de Eliú, de Rodrigo, y también pues, éramos los globeros. Yo me acuerdo que yo tuve mucha afinidad con la globoflexia. El Gerald tenía su salida de Gerald, todos conocemos a Gerald, y el Gonzalo también ahí nos aportaba y nos hicimos un pequeño grupo en el cual nos trajo mucha bendición y que esa bendición sigue permanente hasta el día de hoy. Así que, y bueno, el servicio para mí y para los que realmente amamos al Señor es algo que debemos hacer. No es como, yo no estaría en una congregación si es que por algún motivo me toca irme de Rancagua, yo no estaría en una congregación sin hacer nada. Como hijo del Señor. Sí, bueno, nosotros que tenemos hartos jóvenes, discipulados, ya tenemos años los tres, de discipular jóvenes, yo veo una gran diferencia, una clara diferencia en aquel joven que se le da la oportunidad a ver si quiere, o aquel que empieza a discipularse por responsabilidad. Sí. Hemos visto, bueno, el Rodri es un experimentado en casos de discípulos duros, hay que decirlo. Rodri, bueno, si quieres después nos cuenta la experiencia de unos discípulos que Rodrigo hacía el discipulado y el discípulo estaba así echado en la mesa. Y Rodrigo seguía siendo discipulado, tal cual. Rodrigo es experto en este tema de discípulos duros, también ha sido un poquito más blandito, pero yo creo que yo veo una diferencia clara en un niño que está instruido desde pequeño. Una de las cosas que yo honro a mis papás con respecto a la crianza es que mis papás nunca me llevaron a la iglesia, mis papás me llevaron a Dios. Por ejemplo, mi papá siendo pastor, y aparte Rodrigo que da recomendaciones, ahora estamos en la sección padres a hijos, esa es la sección. También tenemos algo que decir. Claro, sección padres a hijos, no somos padres, pero tenemos digamos la experiencia también de nuestros padres o de ver otros. Por ejemplo, yo nunca, mi papá pastor, cuando nací mi papá era pastor, yo nunca escuché de mi papá que me dijo lo siguiente: tú eres un hijo de pastor, así que tienes que portarte de esta y de esta otra manera. Yo nunca escuché eso, ni de mi papá ni de mi mamá. Yo aquí lo que escuché es esto: tú eres un hijo de Dios, así que tienes que ser así y así. Así que tú tienes que ser ejemplo en la iglesia, porque eres hijo de pastor, al menos en mi caso. Nunca yo escuché de mis padres eso. Mis papás siempre me llevaban a Dios, no me llevaban a la iglesia, no me confrontaban con la iglesia. Tú tienes que ser ejemplo frente a los otros niños, si no yo como pastor voy a quedar mal. Jamás escuché eso. Es el Señor, hijo. El Señor está contigo. El Señor está acá. ¿Quién está contigo en el colegio? De repente uno dice, oye, ¿qué pasa si es que tienes un compañero de colegio que también es de la iglesia? Ay, tienes que ser ejemplo. Da lo mismo que está a tu lado. Dios está contigo. Entonces, como consejo para los papás, con respecto a la cultura del reino de Dios, desde pequeñito, es llevar a los hijos a Dios, no a la iglesia. Aunque obviamente uno lleva a la iglesia, pero que no sea el foco llevar a los niños a la iglesia, sino llevarlos a Dios todo el tiempo. Un espacio donde puedan cultivar la fe. Claro. Eso, que puede ser también en la misma casa, orando juntos. Justamente.
Oye, y dentro de esto mismo también, bueno, para mí una de las cosas, ¿cierto? Que los padres guíen a los hijos, los lleven desde que son pequeñitos, ¿cierto? Y que si a veces como papá tienen que ponerse un poquito algo de firmeza, bueno, es parte del rol también de la paternidad. Sí. Pero también hay un segundo punto que yo quiero tocar en esto, quiero que no menor, que es también la manera en la cual se transmite el reino de Dios. Cuando yo digo hágalo con firmeza, fíjese que uso la palabra firmeza, pero no la palabra dureza, que son dos cosas muy distintas. Una cosa es la firmeza y otra cosa es la dureza. Cuando se hace con esta especie, digamos, de frialdad, con esta especie como de reproche, no significa la firmeza que vayamos a caer en eso. Una de las cosas que yo más disfruté cuando comencé a sumarme a los servicios que habían al Señor en la iglesia era de verdad lo bien que lo pasábamos. Nosotros lo pasamos, mira, nosotros empezamos con el IVA hace una chorrera de años atrás, decíamos que teníamos un ministerio, que era el ministerio de la alfombra. El ministerio de la alfombra era el nuestro. Nosotros llegábamos, ordenábamos el lugar y terminaba la reunión, sacábamos la alfombra y la llevábamos a su lugar. Yo recuerdo que siempre que hacíamos eso, yo diría que el 95% del tiempo estábamos riendo de alguna cosa. Sí. Estábamos disfrutando, mientras lo hacíamos, ¿Cuándo no? jugábamos. Eso contigo. Después empezamos a ir, me acuerdo, al hospital. Empezamos a ir a hacer visitas a orar al hospital. Y recuerdo que a veces incluso mi hermano, mire, nos costaba entrar porque nos reíamos tanto antes que llegábamos tentados a la risa ya a orar por los enfermos. Al punto que una vez nos pasó que ensayando en esto, a un caballero le dijimos: caballero, mire, sabe que Jesús lo ama, y nos fuimos de vuelta riéndonos porque no tenía nada que risa en el momento. Sí. Todo servicio del Señor siempre fue con alegría, la verdad, y con humor, y donde el humor que tenemos no está fuera del servicio del Señor. No. Servicio sin amor no es servicio, pues. Claramente. Tiene que ser así. Pero, ¿sabes qué? Quería tocar un tema también que decías, esto de la firmeza, esto de enseñar. No solo para los niños, sino cuando tú también estás enseñando del Señor, es imposible que tú le pidas a una persona hablar del amor, hablar del perdón, si él no ve en tu vida esos frutos también. Es muy difícil cuando un papá habla, tú tienes que perdonar a los que nos ofenden, y un papá nunca pide perdón, o una mamá nunca pide perdón, o es difícil cuando tú estás formando a tu discípulo en ciertas áreas y no ves esos frutos en ti. Entonces eso también tiene que ver con el tema de la identidad y con entender de que estamos en un proceso de formación continua, no con una línea horizontal, así como autoritaria, como dice el Rodrigo, con dureza. No, claro, la firmeza, ni ninguna cosa, yo pienso que está dentro del reino de Dios, está libre de que vaya, digamos, sazonada con el amor del reino de Dios. Siempre va sazonado desde esa perspectiva, porque eso es lo que abre el corazón del discípulo. Sí. Que el discipulado no se basa en estar sentado yo como coyuntura, que nosotros le decimos, o discipulador, no se basa en enseñarle a una persona y que me escuche por años hasta que de repente el Señor haga algo. Yo me acuerdo con el ISMA, como partimos, siempre me acuerdo de una frase que decíamos, aquí ISMA vamos a hacer, bueno, no el ISMA, sino los tres que estábamos ahí, que éramos un grupo de 4, vamos a hacer discipulado teórico 40 minutos y práctico, la práctica al tiro, como 1 hora y media. Decía, o sea, vamos a pasar una palabra, un tema, y después, me acuerdo que yo salía al auto de mi papá. Sí, el Nissan. Un Nissan que veía, y después todos al auto, chiquillos, y nos vamos al hospital. Habían algunos que me decían, chuta, pero es que me cuesta, no, si yo no te voy a tirar, no era como, era más suave que la rayeta de decir, no te voy a tirar a los leones, sino que tú me vas a acompañar. A Por mirar. último, vamos a mirar. Vayan a mirar, chiquillos. Me acuerdo que yo era animador, y yo animaba porque estábamos con los niños en ese momento. Y uno de repente inflama un globo, y ahí inflama un globo, y empezamos, y después, ¿cierto?, se empieza a generar algo interno, al punto que después cuando el Señor me sacó de la risoterapia, porque Él me dijo, hasta aquí llega, usted salga, ¿quién quedó como el líder de la risoterapia? Los discípulos, el Isma, el Gerita, ellos tomaron la risoterapia y se mantiene hasta hoy, ya casi 20 años. Sí. Trabajo en el hospital, yo estuve unos 10 años y los chiquillos después siguieron porque ya en ellos estaba el motor del servicio. Sí. Yo agradezco tanto, viene a mi mente muchos recuerdos, y agradezco tanto que desde pequeño mis padres siempre, y esto también es para los papás, y yo ahora que estoy casado con mi esposa, el servicio en matrimonio
para los que son matrimonios jóvenes. Es súper importante porque yo siempre vi desde pequeño, lo que te debe haber pasado a ti, a mis padres trabajando para el Señor. Siempre, siempre. Preparando palabra para los niños, preparando los que trabajan en el ministerio con los niños, preparan mucho material didáctico para ellos y es un trabajo enorme, muy, muy bendecido. Bueno, y continuando con nuestro recuento, hermanos, dentro de lo que también analizábamos en nuestro programa, era las actitudes que tiene un hijo del Señor y cómo estas actitudes pueden dar cuenta de Jesús al mundo, cómo las personas pueden conocerlo, ya sea no solamente dentro de la iglesia, sino también en los distintos lugares donde nosotros nos desenvolvemos, el colegio, el trabajo, en la misma familia que no conoce al Señor. Es importante el saber de que cuando uno mantiene esta relación constante con Jesús, se va manifestando su vida y estamos siendo como Él quiere que seamos, estamos imitándolos a Él. Los invito a continuar con estas reflexiones que esperamos sean de mucha bendición para ustedes. Podría entenderse que, mira, yo obedezco al Señor, sigo la regla, entonces no tengo para qué participar del culto porque total lo que importa es la adoración y la alabanza no es tan importante. Pero no, porque aquí nos está viendo que las dos cosas son muy importantes. Entonces, ¿cómo debe ser mi actitud en el culto cuando está la alabanza? Yo tengo que tener una actitud participativa, una actitud protagonista en lo que es la alabanza, en expresar. Yo veo que esto es algo inevitable para un adorador, alguien que tenga la vida en integridad, la vida en el Señor. Esto es así, y las expresiones físicas son necesarias. Chicos, que yo de repente los veo así y está toda la alabanza andando con tutti. A mí eso me muestra en el corazón, si es que yo lo estoy discipulando, me muestra y digo yo, ya, en él yo tengo que trabajar, que se enamore del Señor y que empiece a trabajar con la obediencia y con el Señor, porque el que me dice, no, es que a mí me da vergüenza, para mí es un signo de que no tiene una vida en integridad ni en adoración. Es más, la palabra dice, yo quiero que todos los hombres en todo lugar levanten manos santas. Y ahí da una expresión. Entonces, la expresión es muy importante. Sí. Muy importante. Y justamente lo que está diciendo Leo ahora está en el versículo 3 del mismo salmo que estamos leyendo. Vamos a ver el versículo 3, porque es lo que dice. Aquí estamos llegando y entonces dijimos que este era como un edificio de 3 pisos, tenemos el fundamento, tenemos el hall principal y llegamos ya al aposento alto. Vamos, ¿qué es lo que dice el versículo 3? Dice, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Eso es necesario. Hace poco, hablando también con una persona acerca del cuerpo, me acuerdo que haber hablado con esta persona y le dije, también tomado de nuestros hermanos mayores, que se dice que hay un principio del reino de Dios que es el principio de la autoridad de Dios. Y esto conlleva que el principio de la mayordomía. Eso es algo que está dentro de nuestro lenguaje y nuestra vida como comunidad cristiana, pero más allá está dentro de la cultura del reino de Dios, que es la mayordomía. Un mayordomo es aquel que, ¿cierto?, puede manejar una casa, puede manejar si estamos hablando de un millonario, puede manejar a los empleados de la casa, contratar personas, puede vivir en la casa, pero no es dueño de la casa. Él maneja, digamos, los bienes de su patrón, si se puede decir. Entonces, la cultura del reino tiene que ver con la mayordomía. Nuestro cuerpo no es nuestro. Ese es algo del reino, de la cultura del reino, un principio fundamental. Nuestro cuerpo no es nuestro. Entonces, al ser mayordomos, nosotros tenemos que administrar algo que es de Dios. Por lo tanto, el glorificar a Dios con nuestro cuerpo, en otras palabras, si podemos verlo con otro tipo de lenguaje, tenemos que ser mayordomos de nuestro cuerpo. Y ahí yo encuentro que entra cualquier tipo de temas, digamos, de controlar nuestra vida, hasta lo que comemos, lo que vivimos, lo que hacemos, todo lo que puede dañar nuestro cuerpo, tanto internamente como con las cosas de afuera. Yo creo que eso es importante. Tenemos, por ejemplo, Marcela, dice, el mundo está afuera y dentro de nosotros. Dice, lo primero y más importante es vencer al mundo que está primero adentro de nosotros. Cuando esto está vencido, podremos ser luz.
Y esto es lo más difícil. Yo creo que todos estos temas que son del cuerpo vienen directamente ligados por un principio que está aquí, dice, glorificad pues a vuestro Dios en cuerpo y en espíritu. Si nosotros hemos nacido de nuevo y estamos llenos del espíritu, creo que una consecuencia es la mayordomía del cuerpo. Es entenderlo así, porque yo creo que es cuando dice que tenemos que renovar nuestra mente, nuestro pensamiento. Yo creo que también es importante renovarlo para entender que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y eso es esencial para poder entender que soy mayordomo, que no soy propietario de nada de lo que piso, de lo que tomo, que todo es del Señor. Hay situaciones que ponen a prueba tus valores, tú tengas que decidir, y eso implica un corte con ciertas personas, ciertas situaciones, ciertos ambientes. Es que yo veo, bueno, encuentro la riqueza de lo que es la cultura del reino está en la misma palabra, porque claro, estamos abordando el tema de acuerdo a confrontaciones, pero no es que nosotros vayamos a la confrontación, sino que el mundo nos va a confrontar a nosotros. Yo creo que eso es parte de la cultura. Por ejemplo, si uno ve en la palabra, el Señor dice, ninguna palabra dañina salga de vuestra boca. En otras versiones dice ninguna palabra corrompida, que siempre va a las groserías. No, lo textual de eso sería dañina. Entonces, el mundo puede darnos palabras dañinas, pero nosotros no vamos a responder de esa misma manera. Entonces, el que confronta con nosotros es el mundo. Cuando, por ejemplo, otro texto que el apóstol Pablo le dice a Tito y a Timoteo, le dice, no entre en contiendas. No entre en contiendas, y dice por la palabra, ni siquiera en pelea así como con la gente, no entre en contiendas por la palabra. Por ejemplo, a uno pueden preguntar, oye, Dios, ¿dónde está Dios con toda esta crisis? Listo, uno puede dar una explicación, puede empezar a dar una explicación, pero si el otro empieza a atacar buscando que tú le encuentres la pelea, así como, no, pero es que el Señor, que aquí, que allá, ¿qué dice la palabra? No se meta en ese conflicto. La palabra en realidad no se defiende, la palabra se entrega, y cuando entra una confrontación, por ejemplo, ahí el apóstol Pablo, ¿qué es lo que dice? No entre en confrontación. Se lo dice a Timoteo y a Tito. No entre en contienda ni por genealogías, ni por cosas antiguas. Se refiere a cuando peleaba con los judíos, por ejemplo. No, por palabras, no entre en ese tipo de contienda. Entonces, al entender la palabra y lo que el Señor enseña, nos vamos dando cuenta que la cultura del reino es una cultura que va invadiendo, pero no va invadiendo con el choque, sino que el mundo choca y nosotros vamos de acuerdo a la palabra. Hay un pequeño beneficio, si se podría decir, el hecho de servir. Y es que cuando uno, no sé si han escuchado algunas veces que lo ha mencionado tu papá, que dicen que al cristiano le va bien en sus trabajos normales, seculares, se podría decir. Me ha pasado que el servicio a mí me formó un carácter de ser servidor en el trabajo en el cual yo estoy. ¿Y eso qué ha generado? ¿Qué genera como consecuencia de un servicio que partió desde pequeño? A uno le reconoce muchas veces tu humildad para hacer tu trabajo, cuando uno te hace las cosas bien, cuando uno es correcto. Eso uno no lo aprende muchas veces. Te podría decir, no, es que me lo enseñó mi papá. Muchas veces hay gente que no tiene papá, que es cristiano y que sirve, y que eso es un tema que lo genera el Señor, que el servicio muchas veces te moldea el carácter para un trabajo en el cual el Señor te puede poner mucho más adelante. Justamente. Es que como nace de aquí, de adentro del servicio, no nos referimos tampoco al servicio en la iglesia, sino que en todo lugar va a aparecer y surgir ese espíritu, digamos, esto que viene del Espíritu Santo, que es un espíritu de servicio. En todo lugar, tal como el caso de José, por ejemplo, en Egipto, que todo lo que hacía el Señor lo prosperaba, y no porque así como estaba tocado por la varita mágica del Espíritu Santo, sino porque lo hacía todo como para Dios, tenía aquí dentro un servicio. Sí, yo soy también testigo de lo que dice Ismael también. Yo en mi trabajo el día de hoy, las mayores habilidades que utilizo, incluso, y debo decirlo, más que lo que aprendí en la universidad, porque eso le da una base nomás a uno, pero después otra cosa es la cancha, pero lo que más me da a mí la utilidad, por decirlo así, es lo que yo aprendí sirviendo al Señor. Es lo que me ha permitido tener el mayor crecimiento laboral en mi mundo profesional, es a través de lo que yo adquirí sirviendo al Señor. O sea, si hablamos de beneficio, ¿qué mayor beneficio que ese? Servir al Señor. Sí. Por ejemplo, cuando estaba en el liceo, yo estudié acá en Rancagua, el Liceo Oscar Castro, al igual que yo, liceano de corazón, y
Bueno, recuerdo que yo me trataba de llevar bien con mi grupo de compañeros, de llevar bien con ellos porque siempre he tratado de ser sociable y generar buenas relaciones. Y recuerdo que estaba todo bien, podía estar todo bien, podía compartir con ellos, podíamos estudiar juntos, pero llegaba el momento de salir de clases, íbamos, digamos, caminando, yo recuerdo que bajábamos por el Paseo de Independencia, y llegaba un momento en el cual empezaba a surgir la idea entre ellos de que pasáramos a visitar, digamos, ciertos lugares de dudosa reputación, por decirlo así. Y empezaba ahí la invitación masiva. Recuerdo que del grupo que estábamos, habremos sido un grupo de amigos de 10, 12 compañeros, de los 10, 11 inmediatamente decían, bueno, vamos. Y el momento en que yo les decía que no, la confrontación comenzaba, inmediatamente. Porque empezaba la pregunta, bueno, pero ¿por qué no? Bueno, ¿y por qué? O sea, tú nos estás juzgando a nosotros, tú piensas que nosotros somos malas personas, entonces si no es así, ven, súmate con nosotros. Ahí comenzaba la confrontación. Entonces no es una confrontación que uno anduviese, digamos, buscando, pero tarde o temprano la confrontación llegaba. Me imagino que les pasó también muchas veces, Sí. como han estado... Yo creo que la confrontación justamente es parte de la vida en Cristo. Sí. Es más, yo siento que cuando una persona llega al reino, inmediatamente ingresa en una guerra. Es una guerra espiritual, no estamos hablando de guerra con las personas. Empieza una guerra con el enemigo que va a ocupar personas y va a utilizar, y tal vez no tan solo enemigos, sino la carnalidad misma de la gente, o tal vez de nosotros. Por eso es importante ver cómo somos como cultura, porque muchas veces yo he escuchado hermanos que dicen, no, yo soy así nomás y yo defiendo al Señor y yo me pongo a pelear y todo, y Pablo mismo lo dice en la palabra, no se meta en pelea con la palabra, usted entréguela. Entonces ahí hay que dar acción al Espíritu Santo. Entonces creo que la confrontación va a venir a nosotros sí o sí, eso es una realidad clara, lo vemos con el mismísimo ejemplo de Jesús, que hubo confrontación y va a haber, y el enemigo lo va a hacer, y tampoco quiero atribuirle todo al enemigo, porque amigos, gente que no conoce al Señor, siempre va a querer un poco sacarnos de lo que el Señor puso en nosotros. Yo creo que lo más importante de esto, podría ser como un tip para vivir la cultura del reino, es dónde está nuestro corazón. Si nuestro corazón está en agradar al Señor o en agradar a las personas. Si mi corazón está en agradar a las personas que van a opinar de mí, voy a tender a deslizarme en la cultura del reino. Y si mi corazón está en agradar a Dios, lo que va a pasar es que la cultura del reino se va a deslizar, se va a ir, va a empezar a salir, digamos. Mis queridos hermanos, espero que estén disfrutando este recuento de videos que lo hemos hecho con mucho cariño para ustedes. Vamos a pasar ya al último bloque de este recuento. Queremos hablar acerca de lo que es el Cántico Nuevo. Se habló acerca del Cántico Nuevo, se dio algunos consejos acerca de esto, así que te invito a verlo. También dentro de este recuento vamos a hablar acerca del discipulado, lo que produce, la motivación que es ser un discípulo, pero también vamos a hablar sobre el discipulado sin servicio. Esto muchas veces nos ocurre, ir a un discipulado, sentarnos a mirar a un discipulado, pero sin un corazón de servicio. Rodrigo hace un ejemplo con respecto de una situación de salud, hace una comparación, por lo tanto los invito a verlo. Tommy, te quiero hacer unas preguntas, ¿ya? Yo pienso que Elio evidentemente nos va a también poder ayudar para que vayamos, como dijimos, ir aclarando algunos conceptos, ir aprendiendo sobre esto. ¿Tú crees, Tommy, que la adoración y la alabanza son lo mismo o hay diferencia en esto? Elio mencionó en un principio que a veces el concepto que se enseñó, yo también lo escuché algunas veces, decía que la adoración era cuando la música estaba lenta, ¿cierto? Cuando tocaba una alabanza que era lenta, ahí es adoración, ¿cierto? Pero en cambio cuando la cosa se ponía un poco más rápida, ¿cierto? Ahí pasaba alabanza. Ahí ya era alabanza. Sí. Entonces adoración era lento, alabanza era rápido. Eso es lo que por mucho tiempo se creyó. ¿Qué me puedes decir tú, Tommy? ¿Alabanza y adoración serán lo mismo? ¿Será esta la diferencia o cuál será? Sí, hay una diferencia entre alabanza y adoración. Ya la adoración por sí es obediencia, es una vida de obediencia al Señor. Ya esa es
la definición de adoración por lo que podemos decir, ¿ya? Entonces yo también siempre escuché eso, sobre todo adelante como músico, a veces decíamos, ¿y qué alabanzas de adoración vamos a tocar? ¿Cachai? O sea, las más lentitas, ¿cachai? Entonces, ahí la escogíamos y todo, pero como te decía, la realidad de la adoración, su definición en sí, es obediencia, una vida de obediencia al Señor. A ver, espérame un poquito, para que vayamos aclarando esto. Aquí O sea, podemos crear un cortocircuito en claro, varios hermanos inmediatamente. O sea, yo te pregunto por adoración y tú me respondiste obediencia, pero ¿y no se supone que la adoración es música? Claro, muchas veces también se escuchó eso, ¿Ya? que se confunde la adoración con música. ¿Ya? Así como, la adoración es de los músicos, eso depende de los músicos. No, la adoración es para, yo creo que cada discípulo. O sea, cada discípulo y miembro, partícipe de la iglesia, debe vivir la adoración. O sea, debe vivir la obediencia al Señor. O sea, espérame, estamos haciendo aquí una revolución un poquito en este tema. O sea, espérame, entonces la adoración no se encierra al culto del día domingo. No. 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 A ver, ¿me voy a aclarar un poquito esta parte para que La me adoración vaya? es vivir obedeciendo al Señor, ¿ya? Mira, te voy a poner un ejemplo. ¿Ya? Jesús, cuando estuvo en la tierra, nunca, si nos ponemos a revisar la Biblia, Jesús nunca enseñó a adorar. ¿Ya? Jesús nunca dijo, ya a los discípulos los sentó, los reunió y les dijo, ¿saben qué? Ustedes tienen que adorar así. O sea, no les dio un sermón de cómo Exacto. tienen que... No les dio un sermón de cómo tienen que adorar. ¿Por qué? Porque Jesús vivía la adoración. Y como definimos adoración, que es igual a obediencia, entonces podemos decir que Jesús vivía la obediencia, ya obedeciendo al Padre, haciendo la voluntad del Padre. Entonces era algo que para él era un diario vivir. Sí, entonces el primer concepto que podríamos rescatar hoy día para nuestros hermanos, que la adoración no tiene que ver con la música. No tiene que ver con la música, no va de la mano, digamos, con la música. La música puede ser un canal, Sí. pero cuando, por ejemplo, yo, no sé, estoy en mi trabajo y me comporto como un hijo del Señor, en ese momento estoy adorando. Exacto. Entonces eso es algo que tenemos que dejar y, digamos, plasmar en su corazón, mis hermanos, que la adoración tiene que ver con mi obediencia. Cuando yo tengo un corazón obediente, ligado a las cosas del Señor, en ese momento entonces estoy adorando. Exacto. Sí. Perfecto. Vamos entonces a ver el tema de la alabanza. ¿Ya? Vamos a ver el tema de la alabanza. Tommy, ¿qué entiendes por alabanza? Ya que nos tiraste esta tremenda revelación. ¿Qué vas entendiendo ahora por la alabanza? Sí. Alabanza, podemos encontrar hartas definiciones en la Biblia. ¿Ya? El mismo David muchas veces define lo que es la alabanza. La alabanza en sí son las expresiones, ya, de por así decirlo, la adoración, que se puede decir, ¿ya? Eso, ahí podemos poner como ejemplo la danza, ya, el cántico nuevo, dice la Biblia, los aplausos, en este caso los músicos, ¿de qué forma podemos expresar alabanza? A través de nuestros instrumentos, ¿cachai? Complementamos los instrumentos para alabar. Entonces, eso tenemos más o menos como definición de alabanza. Sí, yo creo también que la alabanza es producto de la adoración. Exacto. Yo también lo veo por ahí. O sea, uno tiene un corazón adorador y naturalmente va a expresar la alabanza. Exacto. Sí. Naturalmente va a salir. Cuando uno lo hace al revés, cuando uno quiere reconocer atributos del Señor mediante cánticos, expresiones, en un corazón que no es adorador, pasa a ser algo así. Yo lo veo de esa manera. O sea, lo primordial es la adoración, porque la adoración tiene que ver con una vida rendida al Señor. Y la alabanza surge, digamos, podemos decir automática, o surge de acuerdo al corazón adorador. Y claro, como tú dices, que son, digamos, son las expresiones que salen. Es como cuando uno está enamorado, rápidamente empiezan a salir expresiones verbales o físicas con respecto a lo que está dentro del corazón. Sí, para mí, por ejemplo, el mayor crecimiento espiritual fue a través del servicio. Y una cosa que debo decir es que mis amigos y mis amigos de ahora, la mayoría sirven al Señor y en distintas cosas. A mí me bendice mucho, por ejemplo, el Fernando Rey. Todos conocemos a Fernando. El Feña lleva años sirviendo y yo pienso que
va a seguir en su ley hasta sus últimos días. Sí, hasta el último día. va a ¿Cachai? seguir. El Fernando no hay, y el corazón de él me bendice a mí. Me bendice a mí el Gerald. El corazón del Gerald es un corazón que siempre está alegre. Me bendice a mí el Fabricio, el Sebastián Cortés. Ellos son mis amigos y servimos juntos en distintos servicios. Sí. Y como decía, mi mayor crecimiento espiritual cuando chico fue el servicio en el hospital. Me acuerdo que de repente el pastor Tito, todavía no puedo decir tío, el pastor Tito cuando nos llevaba a Parque Luga, partíamos en micro como pudiéramos, partíamos a servir allá, y a lo que fuera. Claro, lo pasamos bien porque estábamos con los amigos, pero estábamos sirviendo. Sí. Y una de las cosas que yo agradezco de mis papás fue que nunca me dijeron que no para el Señor. Por el contrario, se enojaban si me veían en la casa haciendo nada. Mi mamá, ¿y por qué no fuiste al hospital? ¿Y por qué no fuiste a Parque Luga? Era todo lo contrario a lo que sucede muchas veces ahora, que como que se restringe un poco al adolescente para que, no sé, cuando uno éramos, no es que lo diga yo, pero éramos bastante aferrados para hacer actividades con la congregación. Y si no había plata íbamos a pie. Y recuerdo que nosotros en el hospital, cuando estaba el hospital regional aquí en Alameda, después era culto de jóvenes, y recuerdo que era aquí cerquita en Bueras, y del hospital nos íbamos a pie, sin ningún problema. Claro, los tiempos son distintos, pero siempre andábamos juntos, siempre andábamos sirviendo al Señor, y para nosotros era un agrado. Sí. Que hay un motor interno, algo que el Señor empieza a operar con el tiempo. Eso puede que nos surja en el primer día de servicio, pero con el tiempo repetitivo de esto ya empieza a surgir algo que nos empieza a impulsar al servicio. Pero siempre necesita digamos, podríamos decir dos cosas. Necesita una partida del discípulo, y si es chico, un apoyo de los papás. ¿Saben que una de las cosas que ocurre en la diabetes es que tú puedes, por ejemplo, consumir tu alimento, puedes consumir azúcar, pero el cuerpo no es capaz de aprovechar ese azúcar? Por eso, por ejemplo, cuando le miden los niveles del azúcar en la sangre, la glicemia, dice, oh, la glicemia me salió muy alta. ¿Por qué? Y no es que a esa persona le falte comer más alimentos, sino que el azúcar llega a la sangre, pero no pasa después al resto del cuerpo. Entonces, algo similar ocurre cuando en el discipulado no se lleva también al servicio. Se transforman en hermanos que quizás acumulan mucho conocimiento, acumulan mucha palabra, acumulan muchas cosas, pero no lo llevan esto al servicio de los demás. A la larga yo veo que cuando ocurre esto, la persona termina frustrándose, termina desanimándose. Empieza a surgir rápido también lo que es la queja contra los demás. Me empiezo a quejar del resto de los hermanos. ¿Por qué? Porque he acumulado mucho conocimiento, he acumulado muchas cosas, pero nunca lo he puesto al servicio de los demás. Entonces, ¿qué es lo que nos da el equilibrio, digamos, cierto, entre ir creciendo, ir aprendiendo del Señor, pero a la vez mantenernos sanos con todo esto? Es el servicio. Justamente el servicio. Sí, quería hacer una acotación. El servicio a mí me pareció, no me pareció, sino que me pasó algo similar a lo que le pasó a Rodrigo. Yo cuando... también criado desde pequeño en un hogar cristiano, mis papás siempre han pertenecido, y desde chico que siempre han servido en el ministerio de los niños, ¿ya? Pero sin embargo hubo un tiempo existencial que esa edad entre los 13 y los 14 años que uno no sabe qué hacer, no sabe para dónde va la micro, como dicen algunos. No sabía por qué iba al culto los días domingos, hasta que mi primer servicio como vamos a decir como oficial, fue el sonido. Ahí me integró mi primo Sebastián Bravo, que ustedes lo conocen más que. Y ahí yo sentí un sentido de pertenencia en la congregación. Fue mi primer que yo me sentí que pertenecía a la congregación en ese momento. Que no iba solamente, como quien dicen algunas personas, a calentar el asiento. Sobre todo en una época tan difícil como es la edad denominada la edad del pavo, que uno de repente la hormona no sabe que está bien, que está mal, que de repente uno se siente arriba, de repente se siente por el suelo. A mí el servicio eso un poco me controló mi inestabilidad emocional, por decirlo de alguna forma, pero eso fue un sentido de pertenencia para mí y que hasta el día de hoy sigue estando vigente.
Entonces, cántico nuevo muchas veces se confunde con hacer una canción nueva, así como expresar palabrerías todo el rato, decir una palabra tras otra, distinta quizá. Y el cántico nuevo es solamente reconocer al Señor. Es lo que el Espíritu Santo te está transmitiendo y tú se lo expresas al Señor. Puede ser un atributo del Señor, puede ser una expresión del Señor. No es necesaria, muchas veces, siempre lo decimos, no es necesario mucha palabrería. Solamente con un atributo que tú rescates del Señor puedes hacer un cántico nuevo. O sea, en el fondo yo estoy expresando virtudes del Señor, pero lo estoy haciendo a través de un canto que no tiene una letra definida. Exacto. ¿Cierto? Que nadie compuso antes, sino que yo la estoy componiendo en el mismo momento. Sí. Por ejemplo, ¿esto podría hacerse con una sola virtud del Señor? Sí. ¿Se puede? Sí, con se una puede. sola. Con una sola se puede. Mire qué lindo lo que estamos, Sí. lo que estamos aprendiendo. La verdad es que una cosa que nosotros la hemos aprendido hace ya un tiempo atrás, la hemos practicado harto y yo he visto cómo esto va generando en nosotros, por ejemplo, que se vayan cosas, por ejemplo, como el temor, Sí. como la preocupación, como la ansiedad. Justamente en estos tiempos donde estamos bastante encerrados y que se están tratando de dar apoyo psicológico por todo este tema de la pandemia, que empieza a surgir en la gente ansiedad y temor. Acá tenemos una herramienta pero poderosísima contra esto. Sí, yo he visto, por ejemplo, las vigilias que hemos tenido, que ya llevamos, ¿cuánto? Como 4 años haciéndolas Sí. los viernes. Cuando hacemos cántico nuevo y adoramos al Señor, me he dado cuenta que la alabanza, producto de la adoración que está ocurriendo ahí, trae revelación. Yo he visto hartas veces que trae revelación, que trae llenura del Espíritu, trae profecía inclusive. Yo lo conecto con ese texto que dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Y el habita, a veces uno piensa que es como habita, así como que viene a quedarse, a mirar. No, habitar empieza a tomar el control. O sea, si Dios, físicamente hablando, habita, no sé, en esta casa, aunque sí habita, pero así físicamente en cuerpo, ¿qué haría el Señor? Inmediatamente empezaría a ordenar las cosas, ya aquí hay una situación, empezaría a cambiar cosas para lograr lo óptimo. Entonces yo veo que cuando hay alabanza, fruto de la adoración, de la obediencia, de hijos obedientes, el Señor empieza a traer profecía, empieza a traer revelación, empieza a traer cada vez más palabras de Él. Y lo hemos visto nosotros en la vigilia, que han habido visiones de chicos que nunca han tenido una visión, producto de la alabanza y la adoración, pero yo creo que es clave aquí el cántico nuevo, es la expresión propia del corazón. Sí. Bueno, cuando me di cuenta de este impacto que producía la alabanza y la adoración, cuando empecé a trabajar el fundamento de la adoración y acompañarlo con la alabanza, me di cuenta de que tiene más revelación del Señor. Tiene más revelación de las expresiones del Señor, de lo que estás viviendo. Cuando vives una vida de adoración y lo complementas con la alabanza, con expresiones, el Señor te empieza a hablar, la voz del Señor empieza a ser audible, ¿ya? Entonces es importante vivir la adoración para luego, como dice aquí la palabra y como nos está dando el orden, llegar a la alabanza, llegar a las expresiones para la adoración. Bueno, hermanos, espero hayan disfrutado esta tarde de recuentos y que sigan en nuestra compañía, porque los siguientes días de programa vamos a seguir recordando los temas tratados anteriormente. Así que les deseo una linda semana, un abrazo y bendiciones para todos ustedes. Les recordamos, mis hermanos, que estamos en una campaña desde el mes de marzo para ir en ayuda de familias con necesidad económica. Esta labor ha sido de mucha bendición para todos los que hemos participado. Por eso, no olvidemos que compartir de lo que tenemos con otros es indispensable en estos tiempos. Les invitamos a poner el amor en ejercicio cooperando con las familias de nuestra congregación que están sin trabajo. Todos ellos han podido ser sostenidos por su constante apoyo económico, pero encontrar trabajo en el contexto actual se hace cada día más complejo. Les invitamos a contactarse a este número para coordinar sus aportes con el pastor Tito Celis. Dios ama al dador alegre. Compartamos de lo que Dios nos da.